tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿qué quieren que les diga en latín? ¿Quieren que les diga en latín cómo está la política en Argentina? Un despiole. Pensaron que podía ser peor lo mío, ¿eh? No. Bueno, las dos grandes coaliciones están que crujen, pero el problema es que el país cruje. Así que creo que en el programa de hoy, no creo, estoy convencida, vamos a hablar con dos personas que piensan el país, que lo aman, que han tenido responsabilidades y que tal vez nos ayuden un poco a mirar más allá. Bueno, no lo quiero demorar a nuestro primer entrevistado. Saben ustedes que me viste Si Supiera Vida Mía, esto preciosísimo que siempre me prepara Ailén, es una base y después una ¿sobre qué? ¿Sobre falda? No. Sobre su cuerpo. ¿Sobre mi cuerpo? Yo soy un desastre, modelo nunca. Muchas gracias, Ailén. Mi cabecita, Marcos. Bueno, Si Supieras Vida Mía, Dorrego Sí. 911, 341-5, 42, 83, 48. Sí. Y esa cabecita que cabecita? quedó allí congelada, por afuera, Cecilia y Patricia, Sí. 341-6, 35, 08, 63. Muchas gracias. Presentamos a nuestro entrevistado que creo que ya está. Ya está el licenciado José Octavio Bordón, sociólogo, fue gobernador, diputado y senador nacional por la provincia de Mendoza. Desde 2003 hasta 2007, embajador de la República Argentina ante los Estados Unidos, candidato a presidente por el Frente País Solidario, FREPASO, en el 95, obteniendo el segundo lugar con el 30% de los votos. Formó parte de la delegación bicameral del Congreso argentino que visitó en 1985 por primera vez el Reino Unido de Gran Bretaña tras la Guerra de Malvinas del 82 para mantener conversaciones con el Parlamento británico, partidos políticos y la sociedad civil. En diciembre de 2015 fue designado embajador en Chile por el entonces flamante presidente Mauricio Macri. Fue profesor titular de Sociología Política en la Universidad Nacional de Cuyo, profesor visitante de la Universidad de Georgetown y disertante en otras numerosas universidades de Argentina, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Asia. Preside el Consejo Directivo del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, presidente honorario del Consejo Global del CIPEC, Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad. Hola, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Qué largo, como digo a veces en inglés cuando leen mi currículum, digo more past than future, ¿no? Más pasado que futuro. No lo sé si hay más pasado que futuro, Bueno, pero usted sabe que esto es qué elegante. Suerte que hay televisión, así te puedo ver la elegancia. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Le quería decir que ahí faltó una sola cosa a mi compañero. Faltó decir que usted es un canallón. Muy canal. Ah, bueno, me asusté del silencio, dije, ¿qué pata metí? Doctor, Sí, mis abuelos vivían en Arroyito, mis abuelos y mi mamá rosarina, y yo nací en Rosario también, que me crié después fuera de la provincia, al final recalé hace 50 y tantos años en Mendoza. Doctor, estamos complicados. Hay una sociedad muy complicada y la política está desordenada. No sé cómo está viendo usted el panorama. La verdad que no me agrada y me preocupa, porque si bien es cierto, como algunas personas dicen en estas horas con optimismo, que yo también quiero y espero poder compartir, porque dice, bueno, eso es lo habitual cuando uno está cerca del cierre de las listas y está en la vida interna de los partidos, que es bueno realmente que se discuta, que se planteen dentro de cada partido o dentro de cada coalición las distintas perspectivas, pero dentro de un sentido de comunidad de ese partido o de comunidad de esa coalición. Nosotros tenemos hoy supuestamente dos importantes coaliciones compitiendo por la presidencia o por otra serie de lugares en el país, y la irrupción de un nuevo sector que, si bien tiene un partido, es más una personalidad y un hecho, ¿no? Ahora, dicho lo cual, me parece que dada
la situación global que estamos viviendo, las dificultades y los cambios regionales. Vengo de tener recién una larga reunión justamente en el CARI sobre este tipo de temas regionales, y vista la difícil situación de un país que tiene dos características. Lo digo desde mi experiencia, no solamente de mis estudios. Desde por un siglo hasta 1974 éramos el país número uno. Una pobreza debajo del 10%, el mejor nivel educativo, de salud y de ciencia y técnica de América Latina. La crisis del 75, la última parte del gobierno justicialista con María Estela Martínez de Perón, que termina en una tremenda dictadura, desarticuló totalmente la red productiva, la red cultural, la red social y la red educativa que tenía en Argentina, que no era perfecta, pero que estaba en muy buena posición. En Asia hemos tenido buenos momentos, hemos tenido la alegría y los derechos humanos y las libertades y la alternancia electoral, pero económicamente, tras algunos más exitosos, inmediatamente volvíamos de nuevo a caer, y cada crisis hace que los que no tenemos más información, más recursos, cuando empieza a temblar el edificio, podemos bajar corriendo por la escalera, y los que tienen menos información al final se tienen que tirar por la ventana. Y cuando viene la recuperación, los que tenemos más información o más recursos o más experiencia, subimos por el ascensor y los otros suben por la escalera, con lo cual cada crisis deteriora más nuestra red social y también de alguna manera nuestra red productiva. Obviamente, como segundo tema, hemos tenido 3 gobiernos de coalición. El de 1999, que termina con la crisis del 2001, el del 2015, con el presidente Macri y Cambiemos, el anterior fue el de la Alianza y de la Rúa, y el tercero que tenemos es la actual administración del Frente de Todos, y menciono los 2 cargos porque es significativo, con el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. Y la verdad que con sus distintas características no todos merecen la misma comprensión, ni la misma crítica, ni tuvieron el mismo contexto internacional, pero ninguno de los 3 dio la respuesta esperada. Y lo cierto es que los únicos 2 gobiernos que recibieron una mejor situación de la anterior fue el gobierno de Kirchner, que la recibió del dúo, digamos, Labaña, Dual de Labaña, y la administración de Cristina Fernández, que recibió la administración del presidente Kirchner, tras 2 años Labaña y después otras gestiones económicas. Todos los demás le entregaron a su sucesor el país peor de lo que lo recibieron. Y esto vale para lo que recibió y entregó Macri, y vale para lo que recibió y va a entregar la administración de Fernández. Entonces, termino con esto. Hoy es más que nunca necesario que las coaliciones electorales, que aparentemente se van a presentar, la del Frente de Todos oficialista, la de Cambiemos oposición, también vale para el sector que encabeza el señor Milei, traten de tener la mayor coherencia posible en términos de las concertaciones, entender que el próximo gobierno sí o sí va a ser un gobierno minoritario en segunda vuelta. Por lo tanto, esas coaliciones tienen que tener muy claro a dónde van, qué quieren hacer, cómo lo van a hacer, y armonizar como lo hizo, por ejemplo, la concertación en Chile, que le permitió 5 años de superar no solamente la dictadura. Hoy no tenemos dictadura, pero tenemos una crisis productiva, social, y yo diría de conducta profunda, y les permitió bajar la inflación paso a paso, pero rápidamente, mejorar la producción, darle confianza al país, proyectarlo internacionalmente y reducir tremendamente la pobreza. Esta es la misión del próximo gobierno. Entonces, si yo sé que siempre las internas yo las he vivido, he participado, nunca he agredido a nadie, ustedes son testigos por otra parte, pero en este momento tendrían que ser más respetuosos y más constructivos que nunca, que nunca. Ahora, doctor, lo que uno advierte es una puja entre los
que desean, en ambas coaliciones, los que desean extremar posiciones sin importarle lo que usted está diciendo ahora, porque si es necesario, como todos creemos... Estoy congelado, ¿usted me escucha? Yo lo escucho perfectamente. Le decía que si es necesario, bueno, como todos o la gran mayoría creemos, que para salir de situaciones de pobreza, de violencia por la irrupción del narcotráfico, etcétera, etcétera, necesitamos un consenso que actúe más allá del que gane. Es decir, puede ganar la coalición puede ganar por un voto, pero necesita que la otra parte acompañe determinadas políticas. Ahora, lo que uno advierte es que hay un posicionamiento, pareciese, en ambas coaliciones, entre los que no quieren saber nada con el otro y aquellos que de alguna manera intentan un camino más moderado. Eso es lo que yo veo, pero no sé si usted ve eso. Yo veo lo mismo, y tiene que ver, porque cuando yo hablo de la coherencia de la coalición triunfante, que sería muy extraño, podría ser que gane en primera vuelta, va a ganar en segunda vuelta, obviamente, con una mayoría, pero lo que es realmente el corazón de la coalición es lo que sacó en la primera vuelta, más la mayor confianza que a una u otra le dieron en la segunda vuelta. Pero no solamente es importante para tener coherencia el gobierno, para no estar discutiendo los temas internos no saldados afuera, que es lo que estamos viendo hoy, sino que además esa coherencia, que no significa unidad absoluta, pero si uno hace una coalición amplia, no es para tirar cada una a cada lado, sino para encontrar un mínimo común denominador coherente y esencial hacia donde dirige el gobierno. Pero una vez logrado eso, con coherencia, que es la gestión, hay que dialogar con otros sectores que no necesariamente han dejado de competir, no solamente los políticos, también sociales, también productivos, culturales, de las distintas provincias, para poder dialogar. Si uno tiene el desorden y la falta de coherencia dentro, lo que hace es terminar de enfrentarse con todos afuera para ver si resuelve el problema interno, y esto es lo que hemos visto. Y esto no se puede repetir, gane quien gane. No se trata de poner si alguien sacó el 35 en la primera vuelta o el 38, no se trata de poner en el gobierno o en las ideas el otro 62 adentro, pero sí tratar de que haya en ciertos temas esenciales y en las alianzas parlamentarias y en los acuerdos con las provincias y en los acuerdos con la sociedad, una amplísima mayoría en 5 o 6 temas esenciales. Uno es el narcotráfico. No podemos estar echándonos las culpas y discutir cómo se da. Todavía estamos a tiempo de no convertirnos en Estado fallido como han pasado en otros países con este tema. Pero no nos sobra tiempo. Estamos a tiempo todavía. La situación es grave, pero no estamos en el momento donde ya se pierde el control del Estado. Es verdad, vamos a tener otra ventana de oportunidad a partir del año que viene, se ha dicho hasta el cansancio por los temas energéticos, los minerales, la recuperación de esa gran competitividad de la productividad agraria argentina, más movilizar otros sectores. Ahora, ese es el optimismo, pero no tiene que ser un optimismo ingenuo, porque hemos perdido tantas oportunidades que si manejamos el gobierno como estamos manejando las discusiones, no la vamos a poder aprovechar, porque además cada uno de esos temas no es, tenemos el gas, lo vamos a producir y exportar. No. Hay que analizar cómo se hace, con qué inversiones, cuánto es el commodity del gas, que es lo que va a consumir la República Argentina, que tiene mucho para consumir, y lo que van a consumir los vecinos, como es el caso de Chile, que ya llega, como es el caso de Brasil, el propio Uruguay, hasta Paraguay está interesado por los problemas climáticos de tener un balance también con nuestro gas. Y después viene la exportación ya del gas licuado, del gas elaborado. Ahí hay muchos competidores en el mundo. Claro que podemos competir y ganar, pero ahí hay que hacer un balance de costos, de inversión. Y esto lo digo para todos los temas. Hay que llamar ahí con coherencia y con ministros que conozcan el tema, que sepan más que el presidente en cada tema. Yo he sido gobernador y dirijo una institución. Si el que se ocupa de lo sectorial en mi institución sabe menos que yo, no puede ser el responsable de ese comité. Si mi ministro de Salud sabía menos que yo, tampoco. Claro. Ahora, se trata de tener un presidente con la capacidad de comprensión, de armonización
y de tener a la gente más capaz. Y después respetar la estructura burocrática con concursos sin amiguismo. De director nacional para abajo, tiene que ser progresivamente gente de carrera, para darle cierta continuidad. Los cargos políticos son para los 2 o 3 niveles básicos de decisión. Lo demás es amiguismo, es deterioro de la calidad. Y además lo que es muy importante, con esto termino, ejemplaridad. Siempre es bueno ser ejemplar. Pero cuando el mundo y los argentinos hemos perdido confianza, no solamente en nuestro gobierno, si fuera solamente en el gobierno actual, bueno, sería muy simple, pierde la elección, viene otro y recupera la confianza. Cierto es que el mundo está esperando un cambio, pero ese cambio tiene que ser lo suficientemente ejemplar, eficiente, decidido, pero al mismo tiempo armónico, no quererse llevar el país por delante, para progresivamente recuperar la confianza que con tantos saltos fallidos hemos deteriorado. Hay desconfianza del país. Todo el mundo dice, sí, vengo de Estados Unidos recién, estuve hace un poco en España, estoy permanentemente en conexión con Uruguay, con Brasil, con Chile, y todos dicen, no puedo entender cómo ese país con lo que tiene está como está. Pero al mismo tiempo dicen, cada vez le tenemos menos confianza. Licenciado Bordón, Marcos Pereira lo saluda, muy buenas noches. ¿Usted cree que él o la responsable de esta efervescencia que hay en las dos coaliciones más importantes tengan que ver con esta presentación de 3/3 que se da? Hace rato que no se daba que haya una tercera fuerza con muchas chances de, bueno, al menos de tal vez ser hasta la más votada, y ese escenario de 3/3 puede estar provocando estas diferencias internas, porque todos saben que está muy difícil lograr el objetivo de, bueno, de ser la fuerza más votada o el candidato más votado en las próximas pasos. Muy buena y compleja pregunta, pero la contesto rápido y lo más concreto posible. Primero, yo creo que eso debería ayudar, no complicar. ¿Por qué? Porque en la medida en que nadie tiene seguro quién va a la segunda vuelta, en la medida que además no tiene seguro cómo se están repartiendo un 60 o 70% de los votos, pero nadie sabe, la Argentina callada, que ni siquiera contesta las encuestas, ni las telefónicas, ni las personales, ¿qué pasa con esa gente? ¿Se ha retirado del voto? Parece que no. Y cuando vaya al voto va a actuar en la misma proporción. Entonces, esto debería llevar a la mayor armonía y claridad y precisión posible. Primero, para pasar a la segunda vuelta, y segundo, para tener autoridad y tener un amplio consenso en gente que no te votó y que te prefiere a tu coalición y a tu candidatura y a tu programa. Segundo, no hay que desgastar a la sociedad en enfrentamientos internos ni con las otras fuerzas. Además hay que tener identidad. Esto es, si alguien va creciendo por las puntas o hay alguien que está fuera de mi espacio, está bien comprender por qué votan ese espacio, digamos, al nuevo espacio de mi ley. Segundo, hay que entender por qué hay gente que, a pesar de las crisis que ha habido, hay una proporción, puede salir primero, segundo o tercero, de la coalición de gobierno que lo siguen votando, ya no para ser hegemónicos. Hay que entenderlo. Ahora, una cosa es entender que además te habilita al futuro a poder dialogar con los problemas, no con los errores. Y otra cosa es desperfilarte y perder tu identidad solo por una razón de voto. Lo digo muy concretamente. Por ejemplo, yo creo que el tema de Cambiemos no es juntarse entre muchos para ganarle al kirchnerismo. Es tener una amplia base de concertación y una coherencia para, si ganan, gobernar bien y poder ser un gobierno de, no digo unidad porque parece que uno quiere meter a todos adentro, pero sí de convivencia nacional, de visión de largo plazo. Lo mismo digo para cualquiera, pero lo digo en este caso. No se resuelve, no es para ganar. Porque si uno para ganar suma cualquier cosa, después no puede gobernar. Ahora, yo creo que puede haber una base amplia, porque mi trabajo en el CARI, que recibo permanentemente en todos los temas internacionales, 20 comités, a todos los sectores, y hemos invitado a todos los presidentes de su equipo a participar de lo que va a ser nuestro seminario este año, que va a durar 2 meses, no permanente, que va a ser 40 años de política exterior en democracia, balance, dialogando para construir futuro. Yo he hablado con ellos.
Yo les aseguro que hay una posibilidad de conseguir un consenso nacional, con acuerdos parlamentarios básicos, con el 70 o 80% de la dinámica política argentina. No lo que cada uno quiere, lo que el argentino... Doctor. Sí, problema de señal que estamos recibiendo. Ay, sí. Muy bien. Bueno, venía con algunos inconvenientes, con algunos ¿no? inconvenientes. Al menos el audio se escuchaba, la imagen se congelaba. Bueno, pero me avisan vamos a ver si podemos recuperar el contacto. Bueno, lo que está, me avisas, Oscar, lo que quiero subrayar de lo que recién venía diciendo el doctor especialmente, dos cosas que me impactaron fuertemente. Él habla de una Argentina callada, de la cual no se sabe exactamente cómo va a manifestarse. Estar callada no significa estar ajena. Sí, sí, sí. Y después esta cuestión de no amucharse, ¿no? ¿Qué es lo que uno advierte, Marcos? Uno advierte que ha faltado al gobierno, a la coalición que gobierna, una planificación previa. Y por más que me la vendan distinto a hoy, Marcos, en la coalición opositora que quiere gobernar, está faltando ese plan. ¿Dónde está? También se observó en la gestión anterior, o sea, esa falta. ¿Se cortó directamente? Bueno, gracias, Oscar. El doctor Bordón tenía un compromiso, vieron que está presidiendo Cari a las 8:25, deben faltar 2 o 3 minutos, así que, bueno, desde acá le agradecemos, siempre es muy, muy interesante hablar con gente que, que ha vivido, que conoce la política. El doctor, licenciado, yo le digo, lo doctoreo, pero es licenciado, fue gobernador, fue embajador, mamó el peronismo, después en el gobierno de Macri fue un embajador del gobierno del ingeniero Macri, es decir, estuvo en Estados Unidos, bueno, vos lo dijiste puntillosamente, pero una amplia experiencia como mucho pasado y poco futuro. No creo que tenga poco futuro, pero digo, mucha experiencia como para intentar ver de la mejor y de una manera más serena, analizar qué nos está pasando. Bueno, si querés, vamos... También... Sí. Yendo a lo coyuntural, hoy hubo una importante reunión que incluso atrasó el brindis del presidente con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno, con el ministro de Economía Massa, una reunión de más de 2 horas. Sí. No creo que solo se haya hablado de política ni de economía. Massa sostiene que él quiere ser candidato único. Sus argumentos es que, que no puede disputar con otro ministro, por ejemplo, que debe ser por el caso de Rossi o por un ex candidato como Scioli. Que también está en el gobierno. Sí, que es embajador, no puede disputarlo mientras es ministro. Yo no sé cómo puede ministro candidato, bueno, no sé, eso es los argumentos, yo simplemente los comento. Ahora, hoy se reunieron los gobernadores, un sector, 13, no es un número menor. Perotti, por ejemplo, no estuvo, Schiaretti obviamente que no estuvo, bueno, para teóricamente solicitarle al presidente que las PASO, obviamente que se van a hacer, pero que haya un solo candidato, porque ven enfrente tanto desorden que dice, si nos ordenamos, tal vez tengamos chance. Me parece que ese es el cálculo. Sí, son dos estrategias distintas, ¿no? O pedidos distintos, uno que es como cerrar en uno solo, y por el otro lado se quiere abrir, que es lo que está generando el inconveniente, que no se define. Pero por otro lado, Marcos, y acá ya va mi opinión y escucho la tuya, pero qué más interesante que se muestren tal cual son los que quieren gobernarnos. Es decir, la reta, y antes de recién veníamos hablando con Lili eso, ¿viste? Antes, la reta, bueno, él pretende tener una base más amplia, Bordón dice, está muy bien eso, pero no necesariamente tiene que estar todos adentro, sino una base de un pacto de gobernabilidad. Bueno, muy bien. Bullrich, que además está en todos partidos, porque el lunes, esto es información, hay una reunión, el comité del radicalismo, que no saben si no se parten ahí, porque vos fíjate, tienen
no es cómico, pero causa cierta sonrisa. El presidente del radicalismo, Gerardo Morales, es candidato a presidente. Manes, allá lejos, pero también no ha bajado sus intenciones de serlo. Se reúnen el lunes en Córdoba, donde un grupo de radicales ya armó todo un comité hace rato a favor de Patricia Bullrich, que es del PRO. Es decir, ni siquiera esperan una resolución. Claro que los representantes de las provincias más grandes parece que no están muy de acuerdo con la postura deben estar general, ¿no? Por ejemplo, yo calculo que en Santa Fe los radicales de Losada van a estar con Bullrich, los radicales de Puyaro van a estar con la posición de Larreta. Yo ya lo escuché a Michlik diciendo, bueno, que estaría bueno ampliar. Que venga el gringo. Y demás, claro, que venga el gringo, que sería Schiaretti. O sea, bueno, está todo así. ¿Querés que vayamos a la tanda? Así después. Lo considera, vamos a la tanda. ¿Cómo que no? La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea S.R.L. en Ovidio Lago 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lago 2663. Clínica de Estética Propiel, Dermatología y Medicina Estética. Propiel, de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta 1995. WhatsApp 341-261-2703. La doctora María Inés Ramírez no es la responsable de este rostro, sino el de nuestra conductora, María Herminia Grande. Gracias, María Inés. Y tiene tantas novedades que, por favor, llámele, pídele una cita y va a tener importantes novedades para un rostro cuidado como uno pretende. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad de los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram. Sindicato Aceiteros Rosario. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas que fueron y serán. Visite nuestra web www.contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Contrastango. Gracias, Baigorri. No se arrepentirá. No importa que no sea 29. Si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hace 60 años Bertini diseñó su primera sembradora.
Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. No importa que no sea gnocchi, si querés llamar a la suerte, poné tu jugada de Kini más 1.500 millones. ¡Mua! Kini más 1.500 millones sale sí o sí el 11 de junio y ya podés jugarlo. Las calles las arreglamos a fondo para que duren. Las cosas bien hechas tardan un poco más, pero son las que sirven. Yo sé que falta, pero estamos en obra y no vamos a parar. Banco Municipal te ayuda a concretar tu proyecto. Préstamos hasta 5 millones de pesos a tasa fija. Mínimos requisitos. Te esperamos en nuestras sucursales. Más información en www.bmros.com.ar. Banco Municipal. Lleva a la ciudad con vos. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Bueno, Marquinhos, vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado. Nos visita Gerardo de la Paolera, licenciado en Economía por la UCA, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, miembro pleno de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Dirige desde 2016 la Fundación Bungibor, enfocada en impulsar la inversión social en las áreas de ciencia y tecnología, educación, salud, sustentabilidad y cultura. Es profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad de San Andrés, profesor visitante de Política Económica Global en Hungría, en la Universidad Centroeuropea. Fue el primer rector que tuvo la UTDT cuando se fundó en 1991, la Torcuato Di Tella, cargo que ocupó hasta 2002. También se desempeñó como rector en la Universidad Americana de París y como presidente de la Red de Desarrollo Global, una organización internacional con sede en Nueva Delhi, en la India. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, María Herminia. ¿Qué tal? ¿Todos bien? Bien, bien, por suerte. Bien en lo personal, ahora con semejante desorden político no nos sentimos bien. Así que habíamos decidido confiar con quienes charlamos antes, que es el licenciado Bordón, y luego con usted, para ver si nos ayuda a pensar cómo salimos de este desorden político que hoy tenemos. Bueno, a ver, yo creo que parte del desorden político que tenemos es consecuencia también de este desorden económico realmente muy importante, de cierta desesperación por terminar con las PASO pronto, pero yo creo que se han cometido errores muy pero muy graves en las últimas 2 semanas. Son errores que a mí me sorprenden, y me sorprenden por el grado de una falta de sentido común también, no por la apetencia solo de poder, pero a mí me parece que lo que ha ocurrido con el tema últimamente en Juntos por el Cambio, con el fenómeno Schiaretti, el fenómeno Luis Juez, y establecer una posible alianza con Schiaretti en medio de una votación en la provincia de Córdoba, no resiste. Yo no sé, realmente no sé en qué estaba pensando básicamente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero digamos, a mí me está dando la sensación
de que está ocurriendo en la Argentina algo muy parecido con lo que ha ocurrido en Europa y en España en otras oportunidades. La gente está tan harta que obviamente es por eso que nosotros tenemos la irrupción de otro tercio, ¿no? La de Milei. Que es el caso de Milei. Entonces, bueno, a ver, a mí me parece muy peculiar, digamos, esta pelea, porque en vez de tener ya un sentido de unidad para enfrentar un 2024 que va a ser complicadísimo, estamos teniendo este fraccionamiento básicamente de candidatos que yo creo que no le hace bien ni al país ni a las expectativas luego de las PASO, ¿no? Entonces, a ver, la población está mirando realmente esto. Primero, la población está harta, ¿no? Como se dice, no digo algo nuevo. Harta, pero harta. Segundo, es que más aguanta esto, más distorsiones y más problemas. Es lamentable porque es bueno que aguante. Y por otra parte, más aguanta, más está alimentando, digamos, una bomba hacia futuro. Entonces también la pregunta que yo me hago es, ¿por qué se pelean tanto por tener el poder? Porque aquel o aquella que vaya a tener el poder va a tener realmente un problemón. O sea, no va a ser un gobierno en el cual el gabinete va a ser un gabinete de muy cortísimo plazo, o un ministro de Economía de muy corto plazo. Perdón, ¿por qué? ¿Corto plazo va a durar poco? Y porque yo creo que, a ver, yo no estoy seguro de que el primer gabinete o el primer ministro de Economía, si adopta las medidas que tiene que adoptar, o si fracasa en la adopción de las medidas, pueda resistir. Se requiere una capacidad política detrás de ese ministro de Economía muy grande, y habrá que ver cómo se van a tejer los acuerdos para las distintas leyes que se van a tener que implementar. Entonces, digamos, ojalá me equivoque, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Menem, o sea, acá no se llegó a la hiperinflación, pero en el caso de Menem, el plan de estabilización Menem lo hace recién al año y medio de asumir. No es que la convertibilidad aparece, por decir algo, un plan de estabilización que conocemos fuerte. Entonces, yo lo que creo es que, salvo que sus equipos técnicos, yo creo que tienen algunas medidas ya preparadas, ¿no? Pero la verdad que la economía depende de lo político. Claro, la convertibilidad básicamente colapsa porque no había liderazgo político en la alianza, es decir, entre otras cosas. Sí. Doctor, usted planteó hace poquito algo que me parece brillante, pero no soy economista. Ahora, usted lo hace siendo economista, que en un futuro gabinete economía y educación sean prácticamente un solo ministerio o con dos viceministros, creo que lo planteó algo así, ¿no? Porque el gran problema de Argentina es la educación, y si no seguimos, o en todo caso, si seguimos sin prestarle atención, bueno, mayor va a ser el problema humano que tengamos, el problema social que tengamos, hipotecando nuestro futuro. Bueno, a ver, sobre eso, claro, uno recibió básicamente, ni recibí el apoyo de los economistas ni los educadores, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en la economía del conocimiento, en la sociedad del conocimiento. Sí. Entonces, como dice usted, si la educación no se... O sea, la economía y la performance de un país es la sumatoria de las capacidades de sus habitantes. Es muy simple, ¿no? O sea, de la cabeza de sus habitantes, por más que tengan recursos y demás. Si nosotros estamos teniendo en estos momentos que el 60% de las niñas y niños están o debajo del umbral de la pobreza o con una educación insuficiente, demográficamente la mochila dentro de 10 años va a ser prácticamente insoportable. Con lo cual, así como se establece que es urgente tomar medidas de reformas económicas,
es tan urgente tomar medidas de reformas educativas. Claro. ¿Cuál es el problema de la reforma educativa? El problema de la reforma educativa, no el problema, porque hay provincias que la educación está federalizada, es responsabilidad de las provincias, no es... Pero entonces, ¿cuál es la oportunidad? Que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene cartera prácticamente. Entonces, como no tiene cartera, tendría la oportunidad, conjuntamente con economía, ¿no? Porque, digamos, con economía, ver los sectores y demás, de ser como como un ente innovador. O sea, un ente innovador que vea a futuro cuáles son los sectores que se van a desarrollar, y entonces plasmar básicamente la educación en función también de cuáles son los sectores con los cuales se va a desarrollar la Argentina. O sea, como no tiene cartera, es darle cartera y luego, de alguna manera, económicamente apoyar a aquellas provincias que hagan las reformas modernas, que hagan las reformas del caso. Entonces por eso yo digo que sería relativamente sencillo unir economía con educación. ¿No? O sea, a nivel nacional, no estoy hablando a nivel de las provincias y demás. Y yo creo que ahí habría como algo moderno, lo hizo Estonia, lo hizo Finlandia, o sea, lo han hecho otros países, esa unión de la economía y el conocimiento. Porque como dice usted, yo creo que es tan urgente la reforma educativa como la reforma básicamente económica, ¿no? Si no se empieza ya, la mochila, es decir, el malus demográfico, no el bonus demográfico, va a ser cada vez más grande. Esa es un poco la posición que yo tengo, ¿sí? Y fundamentalmente teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, está debatiéndola el mundo, ¿no? El avance vertiginoso que está haciendo. Entonces, es como que uno advierte mucho más esa verdadera brecha, casi que la hay, ¿no? Entre chicos que no pueden comprender lo que leen y la inteligencia artificial que va a kilómetros o años luz por arriba de todo eso. No, exactamente. Acá hay una gran pregunta que, como los paradigmas en el mundo han cambiado, está el fenómeno de la inteligencia artificial, hay que cambiar toda la currícula académica, en el sentido de que ¿qué se enseña? ¿Qué significan las humanidades? ¿Qué significan las ciencias sociales? ¿No? ¿Qué significa la ética? ¿No? Porque una persona que nace, por ejemplo, hoy, 20 años más tarde va a poder, no sé, elegir genéticamente cómo van a ser sus hijos. Hay cosas muy fuertes, o van a poder elegir qué cantidad de glóbulos rojos van a tener, y entonces, de acuerdo a eso, en qué categoría de una competencia deportiva pueden estar. O sea, hay cosas muy, muy fuertes en toda esta revolución de la biología, de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay una oportunidad para la Argentina de abordar estas reformas. Y segundo, la tecnología no lo es todo, ¿correcto? O sea, pero en el mundo, si hay algo en el cual el precio relativo ha caído, es el acceso a la tecnología. Con lo cual uno puede pensar una reforma educativa mucho más barata que pensándolo de la otra manera. Claro. Mucho más barata. Entonces, está al alcance de... Mira, el Uruguay tiene, es verdad, son 3 millones y medio, pero tiene un instituto que se llama Instituto Ceibal. El Instituto Ceibal es bipartidista del Estado, son 300 personas que están... ¿Qué se dice? ¿Qué dicen los uruguayos? El presidente es del partido, digamos, gobernante, y el vicepresidente del Frente Amplio en este caso. Hay una política de Estado, y el Uruguay dice, mirá, nosotros exportando solo carne no vamos a poder, hay que educar la cabeza. Entonces ese Instituto Ceibal está con la Fundación Ceibal, que es el arma innovadora, ¿no? Que es un poco lo que yo querría para ese Ministerio de Educación. Entonces, yo creo que eso está al alcance de la mano,
Y esa revolución educativa se puede hacer realmente en pocos años. No tomaría tanto tiempo, ¿no? Pero obviamente tiene que estar acompañada de una estabilidad económica, porque si no hay estabilidad económica, no hay inversión, uno se pregunta ¿para qué sirve entonces realmente educar? No es para qué sirve, es decir, que no tendrían oportunidades de inserción esas personas. Entonces las cosas tienen que estar de los dos lados. A mí me parece que eso es para mí es por eso que yo mencioné en esa entrevista que deberían estar juntos, ¿no? Doctor, Marcos Pereira lo saluda, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer. Pero me parece que estamos muy lejos de eso, porque estamos discutiendo quién entra, quién sale, si es un candidato, si son varios. Este tema no está llegando y estamos a nada de votar en las PASO, después en las generales, pero no tenemos el programa, no aparece. No sé si usted lo cree o si tiene información de que hay algo para transmitir. Bueno, a mi entender hay algunos equipos técnicos, digamos, trabajando con buena gente. Ahora, nuevamente, el problema es que la sociedad argentina y los intereses creados es una sociedad tan bloqueada, que para desbloquear esto se requiere algún tipo de consenso y se requiere mucho coraje. ¿Y por qué? Entonces, acá es verdad, es decir, pero ¿por qué todo el mundo está? Porque en el fondo el Estado es un botín de guerra. El Estado es un botín de guerra, es algo muy rentable. No quiero ser antisistema, pero es algo muy rentable para las personas que están dentro de ese esquema. Las cajas, como decimos acá en Buenos Aires, el dominio de las cajas, es decir, es toda una lucha rentística. No hay en la función de utilidad o de la cabeza del político el bienestar de la gente. Eso solo para hacer un artículo, un paper. Pero eso sería ingenuo pensar que los políticos que por lo menos tenemos, o la mayoría de ellos, tienen en la cabeza de manera directa el bienestar, digamos, general. Eso es un estadista o un estadista, ¿correcto? ¿No? Pero estadistas no tenemos. Entonces acá justamente la respuesta a esa pregunta es porque en no querer ceder las cajas. Entonces no ceder las cajas, no ceder el poder es dinero. Entonces la lucha es un poco por eso, es lamentable, pero es una lucha básicamente por eso, es una lucha que está balcanizada. Por eso no hay ideas, perdón, por eso no hay ideas. Por eso no hay ideas, y además, pasa que yo estoy un poco cortado a la vieja usanza, es decir, si un político va a responder a un focus group, no necesariamente ese focus group, ¿no? En general, un estadista es una persona que además tiene que dar el ejemplo y debería saber un poco más, por más que parezca capitulante. Debería sugerirle a la sociedad, debería inspirar a la sociedad, no debería responder pasivamente a los deseos que pueden ser deseos que son deseos del presente, pero que no tienen nada que ver con los deseos del futuro o con el futuro, ¿no? Que eso es muy normal, es muy humano, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí el problema de toda esta lucha es una lucha de poder que está absolutamente fragmentada, balcanizada, y la gente está harta. Sí. Doctor, ¿cuál sería el decálogo para la salida de Argentina? La que habría que tener en cuenta. Bueno, acá viene un poco mi beta de economista, ¿no? O sea, yo
yo siempre le digo a mis estudiantes que va a parecer un poco simplista para el televidente, pero no lo es. Una de las grandes revoluciones que hubo en el mundo fue derrotar la economía de trueque por la economía monetaria. ¿Por qué? Porque con la economía monetaria uno permitía realmente ahorrar mucho tiempo. Si uno vendía un servicio tenía que encontrar exactamente la persona que quería ese servicio y si uno quería un kilo de papas, entonces la economía de trueque es complicadísima. Claro. Entonces esa economía monetaria, ¿qué hizo? Hizo que hubiera una explosión de transacciones económicas y demás. La Argentina ni siquiera tiene moneda, no tiene moneda, no tiene estabilidad de precios, no tiene reglas fiscales claras. No es claro lo que hace el Poder Ejecutivo. Es decir, el decálogo es establecer, digamos, ordenar realmente el aspecto monetario y fiscal, que es simplemente la base, simplemente la base. Pero esa base es muy importante, porque sobre esa base uno puede hacer su cálculo, puede invertir, puede ahorrar, puede pensar el futuro, se puede generar crédito. Es decir, la Argentina no ha pasado lo que yo siempre digo, ni siquiera la Revolución Gloriosa de 1688 de Gran Bretaña, donde se crearon este tipo de cosas, y a partir de ahí Gran Bretaña, que era una isla, empezó a tener mercado de capitales, mercado de deuda, generó la Revolución Industrial. Es decir, hay cosas tan elementales en la Argentina que no ocurren. Es decir, uno no puede vivir ni puede invertir cuando todo el tiempo le cambian el tipo de impuestos que hay. Todos los días sale una nueva restricción o no. Hay 48 tipos de tipos de cambio. Es decir, uno tiene que... Es decir, entonces el decálogo es simplificar las cosas. Simplificar las cosas. Doctor, regular, simplificar, sí. Leí que Marcos comentaba que usted estuvo en la India, siempre con tareas educativas, y leí por allí que en la India la gente, los padres, confían en la educación como superadora de sus hijos. ¿Es así? Absolutamente, absolutamente. Si hay una sociedad que tiene muy en claro que sus hijos van a estar mejor, es en la India. A mí me sorprendió muchísimo el valor que le dan a la educación, ¿no? Y la temática, el tema recurrente que yo tenía con los indios, pues no son hindúes, son indios es la acepción correcta, ¿no? Sí. Con los indios que me las pasaba hablando de educación. Es decir, con el chofer, con básicamente la persona que servía el té. Me las pasaba hablando de educación, me parecía muy sorprendente. Y además que eran muy curiosos. Le preguntaban a uno, dónde venía, dónde había estudiado, por qué estaba en la India. Son realmente muy curiosos. La curiosidad es la base de la educación, ¿no? Sí, por eso digo, muy claro. Una curiosidad que a mí me sorprendía. Sí. Y además son muy observadores y asimilan muy rápido. Claro. Y entonces la India, ¿cuál es el problema de la India? Que la India es la democracia más grande del mundo. Y entonces los procesos de cambio, obviamente, porque hay un congreso y demás, son mucho más lentos que en China. China no hay democracia, China es el partido único, con lo cual ciertas decisiones es otra forma de pensar, pero la India va a ser un gran país. Eso no hay ninguna duda. O sea, en la India yo aprendí muchísimo realmente del esfuerzo que hacen, la filosofía un poco de vida que tienen, así que es una gran experiencia para hacer, es una vida dura, pero es una gran experiencia. ¿Sí? Doctor, y cerrando, ¿te querías preguntarle algo? No. Cerrando un poco la charla, esta generosa que usted nos permite, ¿qué cosa linda tiene Argentina? Cosa linda, cosas en plural. No, la Argentina es un país maravilloso y
uno habló en esta entrevista, uno habló un poco a nivel macro, no a nivel tan micro, pero en las provincias hay una pujanza que uno no ve, o sea, o que estando en Buenos Aires uno se ahoga por todo lo que se acaba de decir, por todas estas trenzas y demás. Las provincias tienen bolsones de esfuerzo, es un país realmente maravilloso, la gente es maravillosa. ¿Qué tiene Argentina? Tiene, a pesar de la sequía y demás, tiene un gran clima, y además en Argentina, a ver, el argentino en el mundo, o la Argentina, son todavía, a ver, las personas culturales son reverenciadas. O sea, la Argentina está sobre representada con relación a su población. ¿Por qué? Porque ha generado tanto talento, que es una lástima que esto dentro de 20 o 30 años se pierda. Entonces, ¿y es por qué? Porque somos un melting pot. Un melting pot, somos una mezcla, como decía Borges, descendemos de los barcos o de los países limítrofes. Somos una mezcla. De esa mezcla tal vez provenga también cierta conflictividad, en la que tenemos actualmente, y yo siempre digo que la Argentina es un país de cocción lenta, pero que dentro de 50, 60 años va a ser un gran país. Pero bueno, como uno vive arriba de la hornalla, a veces tiene, claro, le duele y tiene una sensación pesimista, pero este es un gran país. Este es un gran país y uno tiene una relación, a ver, para exagerarlo, de amor y odio, ¿no? Claro. Pero la verdad que este es un gran país, pero tiene que hacer, como decía Ortega y Gasset, argentino a las cosas, ¿no? Claro. O sea, tiene que enfrentar sus responsabilidades. Doctor, gracias, gracias por su tiempo y bueno, por todo, por esto de ayudarnos a pensar. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y es un placer y un honor haber estado. Muchas gracias. Gracias, El doctor, gracias, el doctor de la Paulera, y nos estamos yendo, Marcos, y también aprovecho para agradecer todos los saludos que hemos tenido por el Día del Periodista, que hoy así lo es. Nos dirigió Alejandro Boffelli, la cámara de Oscar Ayala, sonido Lucas García, la producción allí y coordinación de Liliana Dalbosco. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias,